Hola amigos, bienvenidos a la lección número 25, cómo calcular el área de triángulos, paralelogramos y trapecios. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Cuántos cuadrados de una unidad cuadrada se necesitan para cubrir el siguiente triángulo? Comencemos. Área de polígonos. El área de un polígono es lo que mide su superficie en unidades cuadradas. Es decir, dado un polígono cualquiera, averiguar cuántos cuadraditos de una unidad por una unidad son necesarios para poder tapar a dicho polígono. Comencemos con un rectángulo. En la imagen tenemos un rectángulo de largo 3 unidades y de ancho 2 unidades. Esta U representa cualquier unidad de medida. Podría ser centímetros, metros, etc. Entonces, lo que tenemos que averiguar es cuántos cuadraditos de 1 por 1 son necesarios para tapar este rectángulo. ¿Sabes cuántos? Muy bien, la respuesta es 6. Efectivamente, porque como esto mide 2 unidades, podríamos dividirlo en 2 partes iguales, y como este largo mide 3 unidades, podríamos dividirlo en 3 partes iguales. Y al hacer que aparezca esta cuadrícula, se observa claramente que tenemos 6 cuadraditos de 1 por 1. Por lo tanto, el área mide 6 unidades cuadradas. Y la unidad de medida se escribe al cuadrado. ¿De qué otra forma pudimos haber obtenido este 6 sin necesidad de hacer dibujos? Muy bien, el área de un rectángulo se puede obtener también multiplicando la medida del ancho por el largo. Es decir, si hubiésemos multiplicado 2 por 3, nos hubiera dado lo que obtuvimos haciendo esta cuadrícula, es decir, 6. Luego, en general, si tenemos un rectángulo de largo A y de ancho B, su área no es nada más que la multiplicación de esos lados, largo por ancho. Consideremos ahora un paralelogramo. Este polígono es un cuadrilátero que tiene la siguiente característica. Los lados opuestos son paralelos y congruentes, es decir, si los prolongamos, no se van a intersectar y además miden lo mismo. Estos dos lados opuestos también son paralelos y congruentes. Veamos ahora cómo calcular su área. Considera el siguiente paralelogramo. En él, este lado horizontal mide 10 unidades y del lado opuesto se ha dibujado una perpendicular, es decir, una línea que forma 90 grados, que mide 6 unidades. Para calcular el área de este polígono no nos sirve conocer lo que mide este segmento, dado que no es un rectángulo. Aquí no podemos multiplicar lado por lado. Lo que haremos será convertir este paralelogramo en un rectángulo equivalente, es decir, en un rectángulo que tenga la misma área. Para esto lo que haremos será recortar este triángulo y pegarlo en esta zona. Y puedes observar que se ha formado un rectángulo en el cual el largo mide 10 unidades, claro, porque esta zona se ha pegado acá, entonces este 10 se mantiene y el ancho del nuevo rectángulo no es nada más que esta línea roja que tenía el paralelogramo. Esta línea roja es la altura de este paralelogramo, por lo tanto aquí mediría 6. Entonces el área de este rectángulo, según lo que vimos antes, no es nada más que multiplicar su largo por su ancho, es decir, 10 por 6, que en este caso nos daría 60 unidades cuadradas. Entonces, en general lo que tenemos es lo siguiente. Si tenemos un paralelogramo de base A y su altura, es decir, la línea perpendicular que une dos lados paralelos, mide B, entonces el área no es nada más que multiplicar su base por altura, igual que en el caso de un rectángulo. Solamente recuerda que la altura de un paralelogramo es la que forma 90 grados con dos lados. No es uno de los lados, porque siempre está en diagonal con los otros dos. Revisemos ahora el caso de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo, al igual que en un paralelogramo, necesitamos un lado y una altura. Y la altura de un triángulo no es nada más que aquel segmento que desde un vértice forma 90 grados con el lado opuesto. Veamos ahora cómo calcular el área de un triángulo. En este caso, el lado del triángulo donde llega la altura le llamamos base. En este caso mide 9 unidades y la altura mide 6 unidades. Si queremos calcular el área de este triángulo, lo que vamos a hacer es convertirlo en un paralelogramo. ¿Cómo hacemos esto? Bien, sencillamente duplicando esta figura. Para esto, desde este vértice trazamos una línea paralela al lado opuesto. Y desde este vértice trazamos una línea paralela a la base. Y de esta forma se ha formado un paralelogramo.
Y recordemos que el área de un paralelogramo no es nada más que multiplicar un lado por la altura que llega a ese lado, que en este caso es simplemente 6 por 9. Sin embargo, este resultado nos dará el área de este paralelogramo. Y nosotros no queremos todo este paralelogramo, solamente queremos la parte del paralelogramo que está aquí abajo, es decir, este triángulo. Por ende, este resultado, esta multiplicación, la dividimos por 2, dándonos como resultado 6 por 9 nos da 54, dividido en 2, y esto es igual a 27 unidades cuadradas. Luego, en general, lo que tenemos acá es lo siguiente. Si tenemos un triángulo de base de medida A y la altura la simbolizamos por h, entonces el área de un triángulo no es nada más que multiplicar la base por la altura, pero tenemos que dividirla por 2, dado que todo triángulo en realidad es la mitad de un paralelogramo, como vimos aquí arriba. En el caso de tener un triángulo rectángulo ocurre algo especial, dado que dos de sus lados ya forman 90 grados. Esto quiere decir que uno de los lados lo podemos considerar como base y el otro lado lo podemos considerar como altura. Lo interesante de esto es que ambos lados, al formar 90 grados, nos permiten decir lo siguiente. Si uno de esos dos lados lo consideramos como base, el otro lado pasa a ser la altura. Entonces, rápidamente, en este triángulo, para calcular su área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos catetos, es decir, 7 por 4, y no olvidar que tenemos que dividir por 2, dado que en realidad este triángulo no es nada más que la mitad, en este caso, de un rectángulo. Resolviendo, 4 por 7 nos da 28, dividido en 2, y esta división es exactamente 14. Por lo tanto, el área de este triángulo es 14 unidades cuadradas. Luego, en general, en todo triángulo rectángulo, si uno de los catetos mide A y el otro de los catetos mide B, el área de este triángulo no es nada más que multiplicar ambos catetos, es decir, los segmentos que forman 90 grados, y luego dividirlo en 2. En el caso de un triángulo obtuso tenemos la siguiente situación. Si consideramos este lado como base, la altura ha de venir desde el vértice opuesto. Pero puedes notar que cualquier línea que dibujemos hacia ese segmento no va a ser en 90 grados. La altura en este caso es bien especial, porque no cae dentro del triángulo. La altura de este triángulo se consigue de la siguiente manera. En este caso, si consideramos este segmento como la base, tenemos que prolongarlo y desde el vértice opuesto trazar una perpendicular, que como ves cae afuera del triángulo. Y este segmento pasa a ser la altura del triángulo. Veamos esto en un ejemplo. En este caso, la base del triángulo mide 6 unidades, y aquí podemos ver que la altura que cayó hacia la prolongación de este lado, es decir, afuera del triángulo, mide 9 unidades. En este caso, el área del triángulo no es nada más que multiplicar base por altura dividido en 2. Si esto te parece extraño, observa lo siguiente. Desde este vértice vamos a dibujar una paralela a la base, y desde este vértice vamos a dibujar una paralela a este lado del triángulo. De esta manera se nos ha formado un paralelogramo. La altura de este paralelogramo puedes observar que es esta línea, que llega a 90 grados y que mide lo mismo que esta línea, 9 unidades. Luego el área de este paralelogramo morado es igual a multiplicar la base por la altura, que mide 9 unidades. Sin embargo, en realidad queríamos sacarle el área a este triángulo que estaba aquí abajo. Y como es la mitad de este paralelogramo, dividimos en 2. Resolviendo, 6 por 9 es 54, dividido en 2 nos da 27 unidades cuadradas. Así que no te parezca extraño que aunque la altura caiga fuera del triángulo, el área del triángulo obtuso se calcula igual que cualquier triángulo, base por altura dividido en 2. Así que en general tenemos, en un triángulo obtuso, si llamamos a este segmento la base, la altura en este caso caerá afuera del triángulo. Y si le llamamos h, entonces su área va a ser igual a base por altura también dividido en 2. Así que esta fórmula de base por altura dividido en 2 corre para todos los triángulos. En el caso de los rombos ocurre algo especial. Un rombo es un paralelogramo, pero además sus 4 lados miden lo mismo. Lo puedes pensar como un cuadrado que fue ladeado. Para calcular el área de un rombo también corre la fórmula de multiplicar un lado por la altura, es decir, el segmento que va del lado opuesto hacia un vértice en 90 grados. Es decir, el área sería A por H. Pero en el caso particular del rombo también existe otra manera de calcular su área.
Las diagonales de un rombo son especiales, dado que cuando se intersectan entre sí forman 90 grados. Y además se dividen. Esto quiere decir que cada una se divide en dos partes iguales. Y el punto de intersección de las diagonales es su punto medio. Por lo tanto, si toda esta diagonal midiera 20 unidades, eso quiere decir que esta parte de la diagonal mide 10 unidades. Lo mismo con esta otra. Si toda esta diagonal mide 8 unidades, significa que esta parte mide 4 unidades. Veamos cómo calcular ahora el área de un rombo utilizando las diagonales. Supongamos que la diagonal mayor mide 10 unidades y la diagonal menor mide 6 unidades. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, el área solamente a este triángulo que está acá arriba, tendríamos que multiplicar su base, que en este caso mide 10 unidades, multiplicando a su altura, que en este caso es la mitad de 6, es decir, 3. Pero todo esto tenemos que dividirlo en 2, dado que esa es la fórmula del área de un triángulo. Y notarás que este resultado es el área de la mitad del rombo. Por lo tanto, si ahora lo multiplicamos por 2, lo que obtendremos será en realidad el área de estos dos triángulos. Y con eso conseguiremos el área de todo el rombo. Ahora observemos acá. 10 por 3 está siendo dividido en 2 y el resultado luego se multiplica por 2. Por ende podemos simplificar inmediatamente estos dos, dado que no va a afectar. Entonces la respuesta va a ser 10 por 3. Y en este caso nos va a dar 30. O sea, el área de este rombo era 30 unidades cuadradas. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Observa que este 10 no es nada más que una de las diagonales. Y este 3 nació porque la otra diagonal la habíamos dividido en 2. Así que en general tenemos lo siguiente. Si tenemos un rombo en el cual una diagonal le llamamos de 1 y la otra diagonal le llamamos de 2, entonces el área de ese rombo usando las diagonales no es nada más que multiplicar las diagonales, pero luego el resultado dividirlo en 2, dado que esto fue lo que ocurrió aquí arriba. Claro, porque en realidad lo que hicimos fue lo siguiente. El área de este rombo fue nada más que multiplicar 10 por 6 y el resultado dividirlo en 2, puesto que al simplificar este 6 con este 2 nos quedaba 10 por 3, que es lo que tenemos acá. Y finalmente revisemos cómo calcular el área de un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero el cual tiene la siguiente característica. Solamente dos lados son paralelos. En este caso, este segmento con este segmento pasan a ser los lados paralelos y se llaman las bases del trapecio. Para calcular el área de un trapecio, nuevamente vamos a hacer uso de la altura del trapecio, que en este caso no es nada más que la distancia que hay entre las dos bases. Veamos cómo es esto. Considera las siguientes medidas. Nuestro trapecio tiene bases de medidas 10 y 6 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Para calcular el área entonces lo que haremos será duplicar este trapecio. ¿Cómo hacemos esto? Lo que haremos con todo este trapecio será invertirlo y colocarlo aquí al lado. Es decir, aquí abajo colocamos lo que mide 6 unidades, este segmento coincide consigo mismo, el segmento que tenemos acá lo colocamos a este otro lado y finalmente esta base que mide 10 centímetros la colocamos aquí arriba. Luego esta parte de arriba mide 10 centímetros, esta parte de abajo mide 6 centímetros y puedes notar que ahora nos ha quedado un gran paralelogramo, dado que los lados opuestos son paralelos entre sí. El área de un paralelogramo habíamos visto que no es nada más que multiplicar una base por su altura. En este caso, la base del paralelogramo no es nada más que la suma de ambas bases de nuestro trapecio, es decir, 10 más 6. Pero esto tenemos que multiplicarlo por la altura, que mide 5. Ahora notemos que nuestro trapecio en realidad es la mitad de todo este paralelogramo. Por lo tanto, todo este resultado debe dividirse en 2. Y esta es la fórmula del área de un trapecio. Resolviendo nos queda 10 más 6 es 16 por 5 dividido en 2. Esta multiplicación es 80 dividido en 2 y esta división nos da exactamente 40. O sea, el área del trapecio que estábamos buscando es 40 centímetros cuadrados. Así que, en general, tenemos lo siguiente. Dado un trapecio en el cual una base mide A y la otra base mide B y su altura mide H, entonces el área de este trapecio es la multiplicación entre la altura y la suma de las bases. Pero este resultado tenemos que dividirlo en 2, dado que en realidad este trapecio, como vimos, es la mitad de un paralelogramo. A continuación pasemos a revisar algunos ejemplos
en donde aplicaremos estas fórmulas. 1. Calcula el área de cada polígono. Recordemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura, todo esto dividido en 2. Aplicando esto en este ejercicio sería que el área nace de multiplicar 8 por 5 y todo esto lo dividimos en 2. 8 por 5 es 40, dividimos en 2 y la mitad de 40 es 20. Por lo tanto, el área de este triángulo es 20 unidades cuadradas. En este caso tenemos un paralelogramo. Y recordemos que el área de un paralelogramo no es nada más que multiplicar base por altura, en donde la altura es el segmento que va de un vértice al lado opuesto en 90 grados. Por lo tanto, en este paralelogramo, el área no es nada más que multiplicar 12 por 14. Y esta multiplicación es exactamente igual a 168. Por lo tanto, el área de este paralelogramo es 168 unidades cuadradas. Ahora, consideremos el siguiente trapecio. Recordemos que la fórmula del área de un trapecio era la multiplicación entre la suma de las bases y la altura. Y todo esto teníamos que dividirlo en 2. Luego, en este ejemplo, el área va a ser igual a la suma entre 9 y 7 multiplicada por la altura, que es 4. Y todo esto lo dividimos en 2. Resolviendo el paréntesis, 9 más 7 es 16, va a multiplicar a 4 y luego dividimos en 2. Aquí podríamos simplificar 2 y 16, 2 en 2 cabe una vez y 2 en 16 cabe 8 veces, quedándonos la multiplicación entre 8 y 4. No dividimos en 1 porque dividir en 1 no hace nada. Y esta multiplicación es igual a 32. Por lo tanto, el área de este trapecio es 32 centímetros cuadrados. 2. ¿Cuál es el área del triángulo ABC donde A tiene coordenadas 1,1, B tiene coordenadas menos 1,7 y C tiene coordenadas 6,1? Grafiquemos esto en un plano cartesiano. Ubicando los puntos tenemos A está en el 1,1, o sea aquí, B está en menos 1,7, es decir acá, y C tiene coordenadas 6,1, es decir, está aquí. Dibujando el triángulo nos queda lo siguiente. Entonces, lo que queremos hacer es sacarle el área a este triángulo. Y recordemos que para calcular el área de un triángulo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar base por altura dividido en 2. En este caso vamos a usar el segmento AC como base. Y podemos ver que de 1 a 6 hay 5 unidades. Por lo tanto, esta base mide 5 unidades. En este caso, la altura que nace de B va a ir a la prolongación de AC. Y podemos ver que esta altura mide la cantidad de unidades que hay desde 1 hasta 7, es decir, 6 unidades. Por lo tanto, el área de este triángulo no es nada más que multiplicar 6 por 5 dividido en 2. Resolviendo, 6 por 5 es 30, mantenemos el 2 y la mitad de 30 es 15. Por lo tanto, el área de este triángulo es igual a 15 unidades cuadradas. Bien, luego de haber revisado todos estos conceptos, pasemos a ver la pregunta inicial. ¿Cuántos cuadrados de una unidad cuadrada se necesitan para cubrir el siguiente triángulo? Por definición, esto no es nada más que el área de este triángulo. Y para eso necesitamos base y altura, y es justamente los datos que nos da el dibujo. Por lo tanto, el área de este triángulo lo calculamos multiplicando 12 y 8, y el resultado dividiéndolo en 2. Simplificando 2 y 12, 2 en 2 cabe una vez, 2 en 12 cabe 6 veces, entonces nos queda la multiplicación entre 6 y 8. Y esta multiplicación es igual a 48 unidades cuadradas. Esto nos dice que necesitamos 48 de estos cuadrados de una unidad cuadrada para cubrir completamente este triángulo. Bien amigos, ya ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.